Imperio Acadio, c. 2334 a 2154 AC. El sol brillaba sobre las fértiles llanuras de Mesopotamia cuando el Imperio Acadio comenzó a tomar forma. Era un periodo tumultuoso en la historia antigua, lleno de conflictos y luchas por el poder. En medio de este panorama, un hombre surgió para cambiar el curso de la historia, Sargón de Akedia. Sargón nació en una familia humilde en el año 2334 AC. Según la leyenda, fue abandonado en un río cuando era solo un bebé, pero fue rescatado y criado por un jardinero. A medida que crecía, Sargón demostró ser un líder nato, con habilidades militares y políticas excepcionales. Con el tiempo, Sargón se convirtió en el líder de un pequeño reino en la ciudad de Kisi. Pero su ambición no se detuvo allí. Soñaba con unificar las ciudades-estado de Mesopotamia bajo un solo imperio, y estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para lograrlo. En el año 2270 AC, Sargón llevó a cabo una audaz campaña militar, conquistando una tras otra las ciudades-estado vecinas. Aprovechó las rivalidades internas y las debilidades de los reinos vecinos para expandir su imperio. Las ciudades de Akkad, Ur, Leigas y Uruk cayeron una tras otra ante el avance imparable de las fuerzas aqueías. Con cada victoria, Sargón demostraba ser un líder carismático y estratégico. Sus tropas lo adoraban y estaban dispuestas a luchar hasta la muerte por él. Su reputación se extendió rápidamente, y las ciudades-estado restantes comenzaron a temer su poder. Pero Sargón no solo era un conquistador. También era un administrador astuto y un reformador talentoso. Una vez que conquistaba una ciudad, no solo se apropiaba de sus riquezas, sino que también implementaba políticas y medidas para fortalecer su imperio. Una de las contribuciones más significativas de Sargón fue el establecimiento de un código legal unificado para todo el imperio. Este código, conocido como el Código de Sargón, establecía reglas claras y justas para la sociedad aqueía. Fue una de las primeras leyes escritas de la historia y sentó las bases para los sistemas legales posteriores en la región. Además, Sargón promovió la construcción de canales de riego y la mejora de las infraestructuras en todo el imperio. Estas medidas no solo aumentaron la productividad agrícola, sino que también facilitaron el comercio y el transporte dentro del imperio. El imperio acadio floreció bajo el gobierno de Sargón y sus sucesores. Se convirtió en una de las primeras superpotencias de la historia, extendiéndose desde las montañas del norte hasta el Golfo Pérsico en el sur. Sus conquistas abarcaban una vasta área, incluyendo Sumar, Akkad, Ilam y partes de Anatolia. Sin embargo, a medida que el imperio crecía, también surgieron tensiones internas. Las ciudades-estado conquistadas comenzaron a resentir el dominio acadio y buscaron oportunidades para rebelarse. Además, la falta de una sucesión clara y estable hizo que el imperio fuera vulnerable a las luchas internas por el poder. A pesar de estos desafíos, el imperio acadio logró mantener su dominio durante más de un siglo. Durante el apogeo del imperio acadio, la capital, Akkad, se convirtió en un centro de comercio y cultura. Se construyeron magníficos palacios y templos, y la ciudad se llenó de artesanos, comerciantes y eruditos de diferentes regiones. Akkad se convirtió en un crisol de culturas y conocimientos, donde se intercambiaban ideas y se promovía el desarrollo intelectual. Sin embargo, a pesar de su esplendor, el imperio acadio estaba destinado a enfrentar dificultades. En el año 2154 AC, el imperio fue invadido por los Guti, un pueblo montañés de la región de los Agras. Los Guti aprovecharon las divisiones internas y la falta de liderazgo para saquear y destruir muchas ciudades aqueidas, incluida la propia Akkad. Esta invasión fue devastadora para el imperio, y marcó el fin del dominio acadio en Mesopotamia. Aunque hubo intentos de restaurar el poder acadio en los años posteriores, nunca lograron recuperar su antigua gloria. Mesopotamia se sumió en un periodo de inestabilidad y fragmentación política, dando paso a la ascensión de otros imperios en la región. A pesar de su caída, el imperio acadio dejó un legado duradero en la historia. Su sistema administrativo centralizado y su código legal sentaron las bases para los futuros imperios en Mesopotamia. También se considera un precursor de las grandes civilizaciones posteriores en la región, como el imperio persa y el imperio babilónico. El imperio acadio demostró el poder y la influencia que un líder carismático y astuto puede tener en la historia. Sargón de Akedia fue capaz de unificar las ciudades-estado de Mesopotamia bajo su gobierno, y su imperio se convirtió en uno de los primeros imperios verdaderamente grandes de la historia. Aunque su reinado fue efímero, su legado perduró y sentó las bases para futuros imperios y civilizaciones en la región. En resumen, el imperio acadio, fundado por Sargón de Akedia, fue uno de los primeros y más grandes imperios de la historia.
Su expansión militar, su administración eficiente y su código legal unificado sentaron las bases para los futuros imperios en Mesopotamia. Aunque el imperio eventualmente cayó bajo las invasiones de los Guti, su influencia y legado perduraron a lo largo de los siglos, dejando una huella duradera en la historia de la humanidad. Imperio Antiguo de Egipto, c. 2686 a 2181 AC. En lo profundo del Valle del Nilo, rodeado de vastos desiertos y tierras fértiles, surgió uno de los imperios más antiguos y duraderos de la historia, el Imperio Antiguo de Egipto. Durante más de 5 siglos, desde aproximadamente el año 2686 AC hasta el 2181 AC, los faraones gobernaron con un poder absoluto y dejaron un legado cultural y arquitectónico que aún perdura en la actualidad. El inicio del Imperio Antiguo de Egipto se remonta a la tercera dinastía, cuando el faraón Djoser ascendió al trono. Bajo su reinado, se produjo una innovación arquitectónica que cambiaría el curso de la historia egipcia, la construcción de la primera pirámide escalonada, conocida como la pirámide de Djoser en Saqqara. Esta estructura monumental, diseñada por el arquitecto Imhotep, se convirtió en un símbolo de la grandeza y la estabilidad del Imperio Antiguo. A medida que avanzaba la cuarta dinastía, se alcanzó el apogeo del Imperio Antiguo. Fue durante este periodo que se construyeron las famosas pirámides de Giza, las maravillas arquitectónicas más emblemáticas de la antigua civilización egipcia. Las pirámides de Keops, Kefren y Miserinos, que representaban los tesoros funerarios de los faraones, se erigieron con precisión matemática y meticuloso trabajo manual. Estas estructuras colosales se alzaban hacia el cielo, desafiando la gravedad y asombrando a los espectadores con su imponencia. El gobierno del faraón en el Imperio Antiguo era teocrático, lo que significa que el faraón era considerado un dios viviente y gobernaba como intermediario entre los dioses y el pueblo egipcio. La religión era una parte integral de la vida cotidiana y la sociedad estaba altamente estructurada en función de la jerarquía religiosa. Los sacerdotes y los nobles ocupaban posiciones de poder y prestigio, mientras que los campesinos y los obreros trabajaban en los campos y en la construcción de las monumentales estructuras. La economía del Imperio Antiguo estaba basada principalmente en la agricultura, gracias a la fertilidad de las tierras del Nilo. Los egipcios desarrollaron sistemas de irrigación sofisticados que les permitieron aprovechar al máximo los recursos naturales de la región. Los campesinos cultivaban una variedad de cultivos, como el trigo y la cebada, y también criaban ganado. Además, el comercio fluvial a lo largo del Nilo era una parte vital de la economía, ya que permitía el intercambio de bienes y productos con otras regiones. Una de las características más destacadas del Imperio Antiguo de Egipto fue su sistema de escritura jeroglífica. Los antiguos egipcios desarrollaron un complejo sistema de símbolos y pictogramas que representaban palabras y conceptos. Los escribas, una clase educada y privilegiada, se encargaban de registrar los eventos históricos, administrar la burocracia y preservar el conocimiento. La escritura jeroglífica se inscribía en papiros y monumentos, como las paredes de los templos y las tumbas reales. Esta forma de escritura se convirtió en una parte esencial de la cultura egipcia y se utilizó durante milenios. La religión jugó un papel central en la vida de los antiguos egipcios durante el Imperio Antiguo. Creían en la existencia de múltiples dioses y diosas, cada uno con sus propias responsabilidades y atributos. El faraón, como dios viviente, era el enlace entre los dioses y el pueblo. Los egipcios realizaban rituales y ceremonias para honrar y adorar a sus deidades, y se construyeron magníficos templos para albergar estas prácticas religiosas. Los sacerdotes desempeñaban un papel importante en la comunidad y estaban encargados de mantener la conexión entre los dioses y el pueblo. El Imperio Antiguo de Egipto también se destacó por sus avances en el campo de la medicina y la ciencia. Los antiguos egipcios desarrollaron conocimientos médicos y realizaban tratamientos para diversas enfermedades y dolencias. Además, tenían conocimientos astronómicos y desarrollaron un calendario basado en la observación de los astros. Estos conocimientos científicos y técnicos contribuyeron al desarrollo de la civilización egipcia y sentaron las bases para futuros avances en estas áreas. Sin embargo, a medida que el Imperio Antiguo llegaba a su fin, se produjo una serie de desafíos y dificultades. Las sequías y las malas cosechas provocaron hambrunas y descontento entre la población. Además, las rivalidades entre las dinastías y la lucha por el poder llevaron a la fragmentación política y a la inestabilidad. Finalmente, en el año 2181 AC, el Imperio Antiguo colapsó debido a una combinación de factores internos y externos. Los nomarcas locales, gobernadores regionales, se aprovecharon de la debilidad centralizada y se rebelaron contra el gobierno central.
El país se dividió en varias entidades políticas más pequeñas conocidas como los reinos intermedios. Aunque el imperio antiguo de Egipto llegó a su fin, su legado perduró a lo largo de los siglos. Las pirámides y templos construidos durante este periodo siguen siendo algunos de los monumentos más impresionantes y emblemáticos de la antigüedad. Además, las prácticas religiosas, la escritura jeroglífica y la organización social establecidas durante el Imperio Antiguo sentaron las bases para la civilización egipcia posterior. Imperio Persa, c. 550-330 AC. El sol brillaba sobre las vastas extensiones de tierras del antiguo Medio Oriente, cuando un imperio comenzó a surgir, listo para cambiar el curso de la historia. Era el Imperio Persa, una fuerza imparable que se extendería por vastas regiones, conquistando y gobernando con sabiduría y poder durante casi 2 siglos. La historia del Imperio Persa se remonta al año 550 AC, cuando Ciro el Grande se proclamó rey de Persia. Con una visión audaz y una habilidad militar excepcional, Ciro comenzó una campaña para unificar a los pueblos de la región y establecer un imperio poderoso y duradero. La conquista de Ciro comenzó en Persia, donde derrotó a los medos, el pueblo que había gobernado la región durante siglos. Con cada victoria, el imperio se expandía, llegando a abarcar Babilonia, Lidia, Egipto y Anatolia. Los pueblos conquistados fueron asimilados gradualmente dentro del imperio, y se les permitió conservar su cultura y tradiciones, siempre y cuando se sometieran al gobierno persa. El imperio persa era conocido por su administración eficiente y su respeto por la diversidad cultural. Ciro y sus sucesores, como Darío y Jerjes I, establecieron un sistema de gobierno centralizado que abarcaba una amplia gama de territorios y pueblos. Se crearon satrapías, divisiones administrativas controladas por sátrapas, gobernadores regionales designados por el emperador. Estos sátrapas se encargaban de recolectar impuestos, mantener el orden y garantizar la lealtad de las regiones conquistadas. El imperio persa también se caracterizaba por su tolerancia religiosa. Aunque el zoroastrismo, la religión fundada por Zoroastro, era la religión oficial del imperio, se permitía la práctica de otras religiones y se respetaba la libertad de culto. Esta política de tolerancia religiosa permitió a los persas ganar la lealtad de los pueblos conquistados y mantener la estabilidad en todo el imperio. Una de las mayores contribuciones del imperio persa fue su red de carreteras y sistemas de comunicación avanzados. Los persas construyeron una red de caminos que conectaba las principales ciudades y regiones del imperio, facilitando el comercio y el movimiento de tropas. Además, establecieron una eficiente red de correos llamada el sistema de caminos reales, que permitía la rápida transmisión de mensajes a través de estaciones de relevo estratégicamente ubicadas. El imperio persa también se destacó por su riqueza cultural y sus impresionantes logros arquitectónicos. Bajo el reinado de Darío I, se construyeron majestuosos palacios y templos en Susa y Persépolis, que reflejaban el esplendor y la grandeza del imperio. Estas estructuras monumentales estaban decoradas con relieves y esculturas que representaban escenas de batallas, ceremonias y la vida cotidiana. Sin embargo, a pesar de sus éxitos y su poderío, el imperio persa también enfrentó desafíos y conflictos a lo largo de su historia. Durante el reinado de Jerjes I, el imperio se enfrentó a la resistencia de los griegos, particularmente en las famosas guerras médicas. Aunque lograron algunas victorias, los persas finalmente fueron derrotados en la batalla de Platea en el año 479 AC, lo que puso fin a su expansión en Europa. Después de la muerte de Jerjes I, el imperio experimentó un periodo de inestabilidad y luchas internas por el poder. Varias rebeliones y revueltas amenazaron la estabilidad del imperio, y hubo cambios frecuentes en el trono. Sin embargo, bajo el reinado de Artajerjes I, el imperio logró recuperar su estabilidad y expandirse aún más hacia el este, conquistando territorios en Asia Central y la India. El imperio persa alcanzó su apogeo bajo el reinado de Darío II, quien logró mantener la estabilidad y expandir los límites del imperio. Sin embargo, a medida que el tiempo pasaba, el imperio comenzó a debilitarse debido a la corrupción, la inestabilidad política y las divisiones internas. Estos factores contribuyeron a su eventual caída. El final del imperio persa llegó en el año 330 AC, cuando fue conquistado por Alejandro Magno de Macedonia. Las tropas macedonias derrotaron al último rey persa, Darío III, en la batalla de Gaugamela, poniendo fin al dominio persa y estableciendo el imperio macedonio. A pesar de su caída, el imperio persa dejó un legado duradero en la historia. Su influencia y poder se extendieron a través de vastas regiones y su sistema de gobierno y administración se convirtió en un modelo para futuros imperios.
Además, su enfoque en la tolerancia religiosa y la diversidad cultural sentó las bases para la coexistencia pacífica entre diferentes pueblos y creencias. El imperio persa también contribuyó al intercambio cultural y comercial en la antigüedad. Sus rutas comerciales y la construcción de carreteras facilitaron el comercio a larga distancia y el intercambio de bienes y conocimientos entre diferentes civilizaciones. Además, el imperio fue un centro de aprendizaje y conocimiento, con academias y bibliotecas que fomentaban la educación y la investigación. En resumen, el imperio persa, fundado por Ciro el Grande y gobernado por una serie de monarcas poderosos, fue uno de los imperios más destacados y duraderos de la antigüedad. Su expansión militar, su administración eficiente y su tolerancia religiosa sentaron las bases para futuros imperios y tuvieron un impacto significativo en la historia del Medio Oriente y más allá. Aunque eventualmente cayó ante la conquista de Alejandro Magno, su legado perduró y su influencia se mantuvo en el tiempo. Imperio Romano, 27 AC, 476 DC. Hace muchos siglos, en las tierras de la península italiana, un imperio comenzó a surgir, destinado a convertirse en una de las civilizaciones más poderosas y duraderas de la historia. Era el Imperio Romano, una entidad que se extendió por vastas regiones, abarcando desde Europa hasta el norte de África y Oriente Medio, y dejando un legado perdurable en la cultura, el derecho y la política. El Imperio Romano se originó a partir de la República Romana, un sistema político en el que los ciudadanos tenían el derecho de elegir a sus líderes y participar en la toma de decisiones. Sin embargo, a medida que Roma se expandía y adquiría nuevos territorios, la estructura republicana comenzó a tambalearse bajo el peso de los desafíos y las tensiones internas. En el año 27 AC, Augusto, conocido como Octavio en ese momento, se convirtió en el primer emperador de Roma y estableció el Principado, un nuevo sistema de gobierno que combinaba elementos republicanos con una monarquía disfrazada. Augusto gobernó con habilidad y pragmatismo, y durante su larga vida sentó las bases para el auge y la estabilidad del Imperio Romano. El Imperio Romano se caracterizó por su poderío militar y sus conquistas. A través de una serie de guerras y campañas militares, los romanos extendieron su dominio a través de Europa, anexando territorios como Hispania, Galia, Britania y partes de Germania. Además, expandieron su imperio hacia el este, conquistando tierras como Egipto, Grecia, Asia Menor y Judea. Para mantener el control sobre sus vastos territorios, los romanos establecieron un sistema de gobierno eficiente. Dividieron el imperio en provincias, cada una gobernada por un gobernador designado por el emperador. Además, construyeron una extensa red de carreteras y calzadas, lo que facilitaba la comunicación, el comercio y el movimiento de tropas a lo largo del imperio. El Imperio Romano también se destacó por su ingeniería y arquitectura. Construyeron magníficos edificios y monumentos, como el Coliseo, el Foro Romano y los acueductos, que todavía hoy impresionan por su grandeza y solidez. Los romanos también desarrollaron avanzadas técnicas de construcción, como la bóveda de cañón y el arco de medio punto, que permitieron la construcción de estructuras duraderas y estéticamente hermosas. La sociedad romana se organizaba en una estricta jerarquía social. En la cúspide se encontraban los patricios, la élite gobernante compuesta por las familias más influyentes y adineradas. Debajo de ellos estaban los plebeyos, la mayoría de la población, que incluía comerciantes, agricultores y artesanos. Por debajo se encontraban los esclavos, que eran considerados propiedad y carecían de derechos legales. El Imperio Romano también fue un crisol de culturas y religiones. A medida que se expandía, Roma absorbió y adoptó aspectos de las culturas locales de las regiones conquistadas, como la lengua, la religión y las costumbres. Además, la religión romana antigua también se desarrolló, basada en la creencia en múltiples dioses y diosas, y el culto al emperador como una figura divina. La economía del Imperio Romano se basaba en la agricultura, la minería y el comercio. Roma tenía una gran cantidad de tierras fértiles que producían cultivos como el trigo, la cebada, las legumbres y las uvas, y una extensa red de carreteras y puertos comerciales que permitían el comercio de bienes y mercancías a través de todo el imperio. Además, la explotación de minerales como el oro, la plata y el hierro fue una fuente importante de ingresos para el imperio. A lo largo de los siglos, el Imperio Romano se enfrentó a una serie de desafíos y crisis. Las guerras y las revueltas internas debilitaron el imperio en muchas ocasiones, y las invasiones de pueblos bárbaros en las fronteras del norte se convirtieron en una amenaza cada vez mayor. Además, la inestabilidad económica, la inflación y la corrupción política erosionaron el poderío del imperio. En el siglo III DC,
El Imperio Romano se dividió en dos partes, el Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente, también conocido como el Imperio Bizantino. Aunque el Imperio de Occidente continuó durante varios siglos más, su poderío se debilitó cada vez más, y finalmente colapsó en el año 476 DC cuando el emperador Romulus Agastas fue depuesto por el general germánico Doacro. El legado del Imperio Romano es enorme y perdurable. La cultura y la lengua latina siguen siendo una influencia importante en muchas partes del mundo, y el derecho romano sigue siendo la base de muchos sistemas legales modernos. Además, la arquitectura, el arte y la literatura romana han inspirado y enriquecido la cultura mundial durante siglos. En resumen, el Imperio Romano fue una entidad política, cultural y social única en la historia, que dejó un legado perdurable y una huella indeleble en la civilización occidental. Imperio Gupta, c. 320 a 550 s. En lo profundo del subcontinente indio, en un periodo de tiempo conocido como la Era Clásica de la India, surgió un imperio que dejaría una marca indeleble en la historia y la cultura de la región. Era el Imperio Gupta, un reino que floreció entre los siglos IV y US, y que se convertiría en un símbolo de esplendor y sofisticación. La historia del Imperio Gupta comenzó en el año 320 s. Cuando Chandragupta ascendió al trono y estableció su capital en Pataliputra, en el valle del río Ganges. Chandragupta y sus sucesores, como Samudragupta y Chandragupta II, lideraron una serie de campañas militares exitosas que les permitieron unificar gran parte del norte de la India bajo su dominio. El Imperio Gupta se caracterizó por su gobierno eficiente y su enfoque en el desarrollo intelectual y cultural. Bajo el reinado de Chandragupta II, el imperio alcanzó su apogeo, conocido como la Era de Oro de la India. Durante este periodo, se llevaron a cabo notables avances en campos como la literatura, las matemáticas, la astronomía y la medicina. Una de las figuras más destacadas de la época fue Aryabhata, un astrónomo y matemático que desarrolló importantes teorías y fórmulas en el campo de las matemáticas y la astronomía. Sus contribuciones al cálculo y la geometría tuvieron un impacto duradero en el desarrollo de las matemáticas en todo el mundo. El Imperio Gupta también fue un centro de aprendizaje y erudición. Las universidades y los centros de estudio se multiplicaron, atrayendo a estudiantes y académicos de diferentes partes de la India y del extranjero. En Nalanda, uno de los centros de aprendizaje más importantes de la época, miles de estudiantes se congregaban para estudiar una amplia gama de disciplinas, desde filosofía y religión hasta ciencias naturales y lingüística. La religión hindú desempeñó un papel fundamental en la vida del imperio. Bajo el patrocinio real, el hinduismo se convirtió en la religión dominante, y se construyeron numerosos templos y santuarios en honor a los dioses y diosas hindúes. Sin embargo, el Imperio Gupta también mostró un alto grado de tolerancia religiosa, permitiendo la práctica de otras religiones, como el budismo y el jainismo. El arte y la arquitectura florecieron durante el Imperio Gupta. Se construyeron magníficos templos y estatuas en toda la región, mostrando una maestría en la escultura y la ornamentación. Los templos se caracterizaban por sus intrincados relieves y esculturas que representaban a deidades hindúes y escenas mitológicas. La escultura de bronce también alcanzó su apogeo durante esta época, con figuras elegantes y realistas que capturaban la esencia y la belleza humana. El comercio y la economía también prosperaron bajo el Imperio Gupta. Las rutas comerciales se expandieron y se mejoraron las infraestructuras, lo que facilitó el intercambio de bienes y mercancías. Los productos indios, como seda, especias, joyas y productos manufacturados, eran muy valorados en el extranjero, lo que generaba una gran riqueza para el imperio. Además, se acuñaron monedas de oro y plata, lo que facilitó las transacciones comerciales y promovió una economía monetaria. El Imperio Gupta mantuvo un sistema de gobierno centralizado, con el emperador como máxima autoridad. El emperador gobernaba con el apoyo de una burocracia bien organizada y asesores expertos en diferentes áreas. El imperio se dividió en provincias administradas por gobernadores designados por el emperador. Estos gobernadores se encargaban de la recaudación de impuestos, el mantenimiento del orden y la implementación de las políticas imperiales. Sin embargo, a pesar de su grandeza, el Imperio Gupta también enfrentó desafíos y conflictos. Las invasiones de los hunos blancos, una tribu nómada de Asia Central, amenazaron la estabilidad y la integridad del imperio. Durante el reinado de Skandagupta, se libró una serie de guerras contra los hunos, y aunque el imperio logró repeler sus ataques, esto debilitó considerablemente su poder y llevó a un declive gradual. Además, el Imperio Gupta sufrió divisiones internas y conflictos sucesorios que afectaron su estabilidad.
A medida que el poder central se debilitaba, los gobernadores provinciales comenzaron a ganar más autonomía y a establecer sus propios reinos independientes. Esto condujo a una fragmentación del imperio y, finalmente, a su desaparición en el siglo VI s. A pesar de su caída, el imperio Gupta dejó un legado significativo en la historia y la cultura de la India. Sus logros intelectuales y culturales sentaron las bases para el renacimiento posterior de la civilización india. Las contribuciones en campos como las matemáticas, la astronomía y la medicina influyeron en el desarrollo del conocimiento científico en la India y en otras partes del mundo. El arte y la arquitectura Gupta también tuvieron un impacto duradero. Las características estilísticas y las técnicas de escultura y arquitectura Gupta se adoptaron y se desarrollaron aún más en los siglos posteriores, dejando una marca distintiva en los templos y monumentos de la India. La influencia de la escultura Gupta también se extendió a otras regiones de Asia, como Indonesia y Camboya. En resumen, el Imperio Gupta fue una de las épocas más destacadas de la historia de la India. Durante su apogeo, el imperio floreció en todos los aspectos, desde el gobierno y la economía hasta el arte y la cultura. Su legado perdura hasta el día de hoy, dejando una profunda huella en la civilización india y en el desarrollo del conocimiento humano. Aunque el imperio finalmente cayó, su impacto en la historia de la India y en la evolución de la cultura y el conocimiento en la región es innegable. El Imperio Gupta fue un faro de aprendizaje, innovación y sofisticación que dejó un legado perdurable en la historia de la humanidad. Imperio Bizantino, c. 330-1453. El Imperio Bizantino, también conocido como el Imperio Romano de Oriente, fue una entidad política y cultural que se mantuvo durante más de 1000 años, desde el año 330 hasta el año 1453. Su fundador, Constantino I, trasladó la capital del Imperio Romano desde Roma a la ciudad de Bizancio, que más tarde sería conocida como Constantinopla. El Imperio Bizantino heredó gran parte de la tradición y la cultura del Imperio Romano. Aunque compartía muchas similitudes con su predecesor, también desarrolló una identidad distintiva a medida que evolucionaba y se adaptaba a los desafíos políticos y culturales de su tiempo. En sus primeros años, el Imperio Bizantino se enfrentó a amenazas constantes, tanto externas como internas. En el siglo V, los bárbaros germánicos invadieron el territorio imperial, y el emperador Justiniano llevó a cabo una serie de campañas militares para intentar restaurar la grandeza del imperio. Bajo su liderazgo, se reconquistaron vastas extensiones de territorio, incluyendo el norte de África, Italia y partes de España. El emperador Justiniano también es recordado por su codificación del derecho romano en el Corpus Juris Civilis, una compilación de leyes que sentó las bases para el derecho civil en Europa. Esta obra monumental sigue siendo una referencia importante en el campo del derecho hasta el día de hoy. El Imperio Bizantino también se destacó por su rica tradición cultural y artística. La arquitectura bizantina es conocida por sus magníficas iglesias y cúpulas, como la famosa Basílica de Santa Sofía en Constantinopla. Los mosaicos y los frescos en estas iglesias representaban escenas religiosas y retratos de emperadores y santos. Además, la literatura bizantina produjo notables escritores y filósofos, como Procopio, Juan Crisóstomo y León el Matemático. La religión desempeñó un papel central en la vida del Imperio bizantino. El cristianismo ortodoxo se convirtió en la religión oficial del imperio y el emperador ejercía una autoridad considerable sobre la iglesia. El patriarca de Constantinopla era considerado el líder espiritual de la iglesia ortodoxa y tenía un papel importante en los asuntos religiosos y políticos del imperio. A lo largo de su historia, el Imperio bizantino se enfrentó a una serie de desafíos. En el siglo VII, el avance del Islam representó una amenaza significativa para el imperio. Las conquistas musulmanas en el Oriente Medio y el norte de África redujeron considerablemente el territorio bizantino. Sin embargo, Constantinopla resistió varios asedios árabes y se mantuvo como la fortaleza inexpugnable del imperio. En el siglo XIII, los cruzados europeos lanzaron una serie de expediciones militares conocidas como las Cruzadas para intentar recuperar la Tierra Santa del dominio musulmán. Durante la Cuarta Cruzada, los cruzados saquearon y conquistaron Constantinopla en 1204, estableciendo un estado cruzado en el territorio bizantino. Sin embargo, el Imperio bizantino logró recuperarse de la ocupación cruzada y reconquistar Constantinopla en 1261. Aunque el imperio había sufrido importantes pérdidas territoriales, logró mantener su influencia en el Mediterráneo oriental y en los Balcanes. En los siglos XIV y XV, el Imperio bizantino enfrentó una nueva amenaza, el Imperio otomano, un poderoso estado turco que había surgido en Anatolia. Los otomanos,
liderados por el sultán Mehmed II, asediaron Constantinopla en 1453. A pesar de la valiente resistencia de los defensores bizantinos, la ciudad finalmente cayó ante las fuerzas otomanas el 29 de mayo de 1453, marcando el fin del Imperio bizantino. Aunque el Imperio bizantino dejó de existir como entidad política, su legado perduró en muchos aspectos. Su rica tradición cultural, su arquitectura y sus obras literarias continuaron influyendo en el arte y la cultura de la región. Además, la Iglesia Ortodoxa bizantina se convirtió en una de las ramas más importantes del cristianismo y mantuvo su influencia en los Balcanes y Europa Oriental. El Imperio bizantino también dejó un impacto duradero en el ámbito político y legal. Su sistema administrativo y legal influyó en el desarrollo de las instituciones gubernamentales en Europa y en la evolución del derecho romano en el derecho civil moderno. En resumen, el Imperio bizantino fue una entidad política y cultural de gran importancia en la historia europea y del Mediterráneo oriental. Durante más de 1000 años, el imperio resistió amenazas externas, mantuvo una rica tradición cultural y desempeñó un papel importante en el desarrollo del cristianismo ortodoxo. Aunque finalmente cayó ante las fuerzas otomanas, su legado perdura en la historia, el arte y la cultura de la región. El imperio bizantino es una prueba duradera de la resistencia y la influencia duradera de una civilización que dejó una profunda huella en la historia de Europa y el mundo. Imperio mongol, 1206 a 1368. El Imperio mongol, uno de los imperios más grandes de la historia, se extendió desde el siglo XIII hasta el siglo XIV y abarcó vastas regiones de Asia. Su fundador, Genghis Khan, unificó a las tribus nómadas mongolas y estableció las bases para un imperio que se convertiría en una fuerza dominante en el mundo. La historia del Imperio mongol comienza en el año 1206, cuando Genghis Khan fue proclamado Gran Khan de todas las tribus mongoles. Bajo su liderazgo, los mongoles comenzaron a expandirse rápidamente, conquistando territorios en Asia Central y Oriental. Genghis Khan demostró ser un líder militar excepcional, utilizando tácticas innovadoras y una organización militar eficiente para derrotar a sus enemigos. Una de las características distintivas del Imperio mongol fue su habilidad para adaptarse y absorber la cultura de los pueblos conquistados. A diferencia de otros imperios que imponían su propia cultura y religión, los mongoles eran tolerantes y permitían a los pueblos sometidos practicar sus propias creencias y costumbres. Esto les permitió ganar el apoyo de las poblaciones locales y mantener un dominio relativamente estable sobre sus territorios. Bajo el liderazgo de Genghis Khan y sus sucesores, el imperio mongol se expandió de manera impresionante. Las campañas militares mongoles se extendieron desde China y el norte de la India hasta Persia, Rusia y Europa Oriental. Genghis Khan y sus generales conquistaron ciudades y reinos enteros, estableciendo un imperio que se extendía por miles de kilómetros. El imperio mongol fue conocido por su eficiente sistema administrativo. Se estableció una red de comunicación efectiva a lo largo del imperio, lo que permitía una rápida transmisión de órdenes y noticias. Además, se promovió el comercio y se mejoraron las rutas comerciales, lo que fomentó el intercambio de bienes y la difusión de ideas entre las diferentes regiones del imperio. Genghis Khan murió en 1227, pero su legado fue continuado por sus sucesores. Uno de los más destacados fue su nieto, Kublai Khan, quien se convirtió en el líder del imperio y fundó la dinastía Yuan en China. Kublai Khan fue un gobernante poderoso y visionario que expandió aún más el imperio, consolidando su control sobre China y estableciendo una capital en Pekín. Durante el reinado de Kublai Khan, el imperio alcanzó su apogeo. El comercio floreció en la ruta de la seda, y la dinastía Yuan fue un centro de intercambio cultural entre Oriente y Occidente. La influencia mongola se extendió por toda Asia, y la administración de Kublai Khan fue conocida por su estabilidad y prosperidad. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, el imperio mongol comenzó a enfrentar desafíos internos y externos. La vasta extensión del imperio dificultaba su administración y defensa eficiente. Además, a medida que los mongoles se establecían en las regiones conquistadas, su espíritu nómada comenzó a debilitarse, lo que llevó a tensiones internas y conflictos de sucesión. Externamente, el imperio mongol se enfrentó a la resistencia de los pueblos conquistados. Aunque los mongoles eran un formidable poder militar, algunas regiones lograron resistir su dominio y organizaron rebeliones exitosas. Por ejemplo, en Persia, los mongoles fueron derrocados por los ilkhanatos, una dinastía establecida por los descendientes de Genghis Khan. El declive del imperio mongol comenzó con la muerte de Kublai Khan en 1294. Después de su muerte, el imperio se fragmentó en varios khanatos independientes.
Estos kanatos lucharon entre sí por el control de los territorios y comenzaron a debilitarse debido a la falta de un liderazgo centralizado. En el siglo XIV, el imperio mongol experimentó una serie de desastres naturales y epidemias, incluyendo la peste negra, que diezmó a gran parte de la población. Estos eventos debilitaron aún más el imperio y contribuyeron a su colapso final. En China, la dinastía Min emergió como una fuerza poderosa y expulsó a los mongoles, poniendo fin a la dinastía Yuan y restaurando el control chino sobre el país. En otras partes de Asia Central, los kanatos mongoles se desintegraron gradualmente y fueron absorbidos por otros poderes, como los turcos y los persas. Aunque el imperio mongol llegó a su fin en el siglo XIV, su impacto en la historia y la cultura de Asia fue significativo. La expansión mongola permitió la difusión de conocimientos, tecnología y bienes a través de vastas regiones, promoviendo el comercio y el intercambio cultural. Además, el imperio estableció una serie de rutas comerciales, como la ruta de la seda, que conectaban a Asia con Europa y el Medio Oriente, facilitando el comercio a larga distancia. La influencia cultural mongola también se dejó sentir en las regiones conquistadas. Aunque los mongoles adoptaron muchas de las tradiciones y costumbres de los pueblos sometidos, también dejaron su huella en la cultura y la sociedad. Por ejemplo, la arquitectura mongola, con sus característicos templos y palacios, tuvo un impacto duradero en las regiones que habían sido parte del imperio mongol. En resumen, el imperio mongol fue una fuerza formidable que gobernó vastas regiones de Asia durante más de un siglo. Su fundador, Genghis Khan, unificó a las tribus mongoles y estableció las bases para un imperio que se extendía desde China hasta Europa Oriental. Aunque el imperio finalmente colapsó debido a desafíos internos y externos, dejó un legado duradero en la historia y la cultura de Asia. La expansión mongola facilitó el comercio y el intercambio cultural a lo largo de la ruta de la seda, fomentando el flujo de bienes y conocimientos entre Asia, Europa y el Medio Oriente. Además, la influencia mongola se dejó sentir en las regiones conquistadas, tanto en términos de arquitectura y arte como en la sociedad y la administración. Aunque el imperio mongol llegó a su fin, su legado sigue vivo en la historia de Asia y en las culturas de las regiones que una vez fueron parte del imperio. La figura de Genghis Khan, el líder carismático y militarmente genial, es recordada como un símbolo de poder y conquista. Además, el intercambio cultural y comercial facilitado por los mongoles dejó una huella duradera en la historia económica y cultural de la región. El imperio mongol también fue una de las fuerzas que contribuyeron a la difusión del conocimiento y la tecnología. A través de sus conquistas, los mongoles tuvieron acceso a las ciencias, las matemáticas, la medicina y otras disciplinas de las civilizaciones que habían subyugado. Este conocimiento fue llevado a las regiones conquistadas, lo que resultó en un enriquecimiento cultural y científico significativo. A pesar de los desafíos y debilitamientos internos que enfrentó el imperio, su influencia perduró incluso después de su caída. Las dinastías que surgieron en las regiones que una vez fueron parte del imperio mongol continuaron siendo influenciadas por la cultura y las tradiciones mongoles. El legado de los mongoles también se extendió a través de la literatura, donde se relataron sus hazañas y su impacto en la historia de Asia. En conclusión, el imperio mongol fue un poderoso imperio que dejó una huella duradera en la historia de Asia. Desde su inicio bajo el liderazgo de Genghis Khan hasta su caída en el siglo XIV, los mongoles conquistaron vastos territorios, promovieron el comercio y el intercambio cultural, y dejaron un legado en la historia y la cultura de las regiones que una vez estuvieron bajo su dominio. Aunque el imperio ya no existe, su influencia y legado siguen siendo parte integral de la historia de Asia. Imperio Otomano, 1299 a 1922. El Imperio Otomano, uno de los imperios más duraderos y poderosos de la historia, se extendió desde finales del siglo XIII hasta principios del siglo XX y abarcó hasta regiones de Europa, Asia y África. Su origen se remonta a la fundación de un pequeño estado turco en Anatolia en 1299, y con el tiempo se convirtió en una potencia mundial con un impacto significativo en la historia y la cultura de la región. La historia del Imperio Otomano comienza con la figura de Osmani, un líder turco que estableció un estado independiente en Anatolia. Osmani y sus sucesores se expandieron rápidamente, conquistando territorios vecinos y estableciendo una estructura política y administrativa sólida. La habilidad militar de los otomanos y su uso eficiente de la caballería les permitieron ganar numerosas victorias y expandir su influencia. Uno de los puntos de inflexión en la historia del Imperio Otomano fue la conquista de Constantinopla en 1453 por el sultán Mehmed II, también conocido como Mehmed el Conquistador. La caída de Constantinopla marcó el fin del Imperio bizantino y estableció a los otomanos como una de las principales potencias en la región.
La ciudad fue rebautizada como Estambul y se convirtió en la nueva capital del imperio. Bajo el dominio otomano, el imperio experimentó un periodo de expansión y prosperidad. Los sultanes otomanos continuaron conquistando territorios en Europa, Asia y África, ampliando los límites del imperio. Durante el siglo XVI, el sultán Suleimán el Magnífico, también conocido como Suleimani, llevó al imperio a su apogeo. Durante su reinado, los otomanos controlaban gran parte de Europa del Este, los Balcanes, Anatolia, el Medio Oriente y el norte de África. El imperio otomano fue conocido por su tolerancia religiosa y su sistema de gobierno multicultural. Aunque el Islam era la religión oficial del imperio, se permitía a las comunidades no musulmanas practicar su propia fe y mantener cierta autonomía. Esta política de tolerancia religiosa permitió la coexistencia de diversas comunidades religiosas, como musulmanes, cristianos y judíos, en el imperio. Además de sus conquistas militares, el imperio otomano también dejó un legado significativo en la cultura y la arquitectura. El período otomano vio el florecimiento de la arquitectura otomana, con la construcción de mezquitas, palacios, baños turcos y otros edificios emblemáticos. La mezquita de Süleymaniye y el palacio de Topkapı en Estambul son ejemplos destacados de la arquitectura otomana. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, el imperio otomano comenzó a enfrentar desafíos internos y externos. El sistema de gobierno descentralizado llevó a tensiones internas y rivalidades entre diferentes facciones dentro del imperio. Además, las potencias europeas, especialmente Rusia, Austria y el Reino Unido, comenzaron a competir por influencia en la región y aprovecharon las debilidades del imperio para promover sus propios intereses. A finales del siglo XVII, el imperio otomano comenzó a perder territorios en Europa Oriental, especialmente ante las expansiones rusas y austriacas. Estas derrotas militares debilitaron la posición del imperio y marcaron el inicio de un periodo de declive gradual. A pesar de los esfuerzos de reforma interna, el imperio no pudo hacer frente a los desafíos externos y las crecientes presiones de las potencias europeas. En el siglo XIX, el imperio otomano fue testigo de una serie de revueltas y levantamientos, tanto de grupos étnicos y religiosos dentro del imperio como de regiones que buscaban su independencia. Los conflictos y las tensiones étnicas y religiosas aumentaron, lo que llevó a un deterioro de la estabilidad interna del imperio. Durante la Primera Guerra Mundial, el imperio otomano se alió con las potencias centrales, Alemania, Austria-Hungría y Bulgaria. Sin embargo, su participación en la guerra resultó en una derrota y en la ocupación de partes del imperio por parte de las fuerzas aliadas. Tras la guerra, el imperio fue sometido a un proceso de desmembramiento y se firmaron tratados que limitaron su soberanía y redujeron aún más su territorio. En la década de 1920, Mustafa Kemal Atatürk lideró un movimiento de independencia en Anatolia y estableció la República de Turquía en 1923, poniendo fin al Imperio Otomano. La caída del imperio marcó el fin de una era y el comienzo de una nueva era en la historia de Turquía. A pesar de su caída, el legado del Imperio Otomano perdura hasta el día de hoy. La cultura otomana, con su rica tradición artística, literaria y arquitectónica, sigue siendo una parte importante de la identidad cultural de la región. Además, el idioma turco moderno se desarrolló a partir del turco otomano, y muchos aspectos de la estructura social y política del imperio influyeron en la formación de la República de Turquía. En conclusión, el Imperio Otomano fue uno de los imperios más influyentes y duraderos de la historia. Durante su apogeo, controló vastas regiones de Europa, Asia y África, y dejó un legado significativo en la cultura, la arquitectura y la historia de la región. Sin embargo, desafíos internos y externos, así como las rivalidades con las potencias europeas, llevaron al declive y la eventual caída del imperio. A pesar de su colapso, el legado del Imperio Otomano perdura hasta el día de hoy. La cultura otomana, con su rica tradición artística, literaria y arquitectónica, sigue siendo una parte importante de la identidad cultural de la región. Además, el idioma turco moderno se desarrolló a partir del turco otomano, y muchos aspectos de la estructura social y política del imperio influyeron en la formación de la República de Turquía. Imperio Británico, 1583 a 1997. El Imperio Británico, uno de los imperios más extensos y duraderos de la historia, se forjó a través de siglos de exploración, conquista y colonización. Desde finales del siglo XVI hasta mediados del siglo XX, el Imperio Británico se expandió por todo el mundo, abarcando territorios en América, África, Asia y el Pacífico. Su influencia política,
económica y cultural dejó una marca indeleble en la historia y en las regiones que estuvieron bajo su dominio. La historia del Imperio Británico comienza en el siglo XVI, cuando los exploradores y comerciantes ingleses se aventuraron más allá de sus fronteras para buscar nuevas rutas comerciales y expandir su influencia. Uno de los primeros intentos de colonización británica fue la colonia de Roanoke en América del Norte, establecida en 1585, aunque terminó en un misterio no resuelto. Sin embargo, fue en el siglo XVII cuando el Imperio Británico comenzó a tomar forma. Durante el reinado de la reina Isabel I, los británicos establecieron asentamientos permanentes en América del Norte, como Jamestown en Virginia y Plymouth en Massachusetts. Estas colonias proporcionaron una base para futuras expansiones y asentamientos en América. A medida que avanzaba el siglo XVII, el Imperio Británico se expandió aún más, especialmente en el subcontinente indio. La Compañía de las Indias Orientales, una empresa comercial británica, estableció fuertes y negoció acuerdos con líderes locales en la India, lo que les permitió obtener el control de vastas áreas del subcontinente. Con el tiempo, la Compañía de las Indias Orientales se convirtió en el gobernante de facto de gran parte de la India. El siglo XVIII marcó un periodo de crecimiento y expansión significativos para el Imperio Británico. Durante las guerras napoleónicas, Gran Bretaña emergió como una de las principales potencias mundiales y consolidó su control sobre territorios estratégicos, como el Cabo de Buena Esperanza en Sudáfrica y varias islas del Caribe. Además, la revolución industrial en Gran Bretaña impulsó la demanda de recursos y mercados en el extranjero, lo que llevó a una mayor expansión colonial. El siglo XIX fue testigo de un acelerado proceso de colonización y expansión del Imperio Británico. Los británicos adquirieron el control de grandes territorios en África, Asia y el Pacífico. En África, colonizaron vastas regiones, como Egipto, Sudáfrica y Nigeria, y establecieron una presencia colonial en casi toda la región. En Asia, controlaron gran parte de la India, expandieron su influencia en el sureste asiático y adquirieron el control de importantes puertos en China. La consolidación del Imperio Británico también se vio facilitada por su dominio naval. La Marina Real Británica era una de las más poderosas del mundo y permitió a los británicos proyectar su fuerza y mantener el control sobre sus colonias y rutas comerciales. Además, el establecimiento de colonias penales, como Australia, proporcionó una solución para aliviar el problema de la superpoblación en las cárceles británicas y, al mismo tiempo, aseguró el control del territorio. A medida que avanzaba el siglo XIX, el Imperio Británico se convirtió en el imperio más grande del mundo, abarcando aproximadamente una cuarta parte de la superficie terrestre y una cuarta parte de la población mundial. Esta expansión tuvo un impacto significativo en los territorios colonizados, con el establecimiento de estructuras políticas, económicas y sociales basadas en el modelo británico. El Imperio Británico no solo se basaba en la explotación de los recursos naturales de las colonias, sino que también buscaba difundir los valores y la cultura británica. Las instituciones educativas y legales británicas se establecieron en las colonias, y se promovió el aprendizaje del idioma inglés. El imperio también tuvo un impacto en las prácticas religiosas, con la propagación del cristianismo y la construcción de iglesias en los territorios colonizados. Sin embargo, a medida que avanzaba el siglo XX, surgieron movimientos de resistencia y luchas por la independencia en las colonias. Los nacionalistas de diferentes territorios comenzaron a cuestionar la legitimidad del dominio británico y buscaron la autodeterminación y la independencia. Estos movimientos nacionalistas, combinados con las presiones internacionales y los cambios geopolíticos, llevaron al proceso de descolonización del Imperio Británico. La Segunda Guerra Mundial aceleró el declive del Imperio Británico. La guerra dejó a Gran Bretaña económicamente debilitada y aumentó la conciencia nacionalista en las colonias. Después de la guerra, el proceso de descolonización se aceleró, y muchas colonias lograron la independencia a través de negociaciones pacíficas o conflictos armados. El proceso de descolonización culminó con la independencia de India en 1947. La partición de la India en India y Pakistán resultó en conflictos y tensiones religiosas, así como en el desplazamiento masivo de población. A lo largo de las décadas de 1950 y 1960, muchas otras colonias británicas también obtuvieron su independencia, incluidos países como Ghana, Kenia, Nigeria y Malasia. El proceso de descolonización continuó hasta la década de 1980, cuando la mayoría de las colonias británicas habían logrado la independencia. Sin embargo, algunos territorios británicos de ultramar, como Gibraltar, las Islas Malvinas y las Islas Caimán, siguen siendo dependencias del Reino Unido hasta el día de hoy. En 1997,
el último vestigio del Imperio Británico, Hong Kong, fue entregado a China, marcando el final oficial del dominio británico en el mundo. El Imperio Británico dejó un legado complejo y controvertido. Si bien algunos argumentan que contribuyó al desarrollo económico y modernización de las colonias, también hubo críticas sobre la explotación de recursos y la imposición de la cultura británica en detrimento de las identidades y culturas locales. Además, el legado del imperio sigue siendo objeto de debate en términos de su impacto a largo plazo en las relaciones internacionales y la estructura política y económica de los países que fueron colonizados. Muchas antiguas colonias británicas tuvieron que lidiar con las secuelas del dominio británico, incluida la fragmentación étnica, los conflictos internos y las desigualdades económicas. A pesar de las controversias, el Imperio Británico dejó una huella profunda en el mundo moderno. El idioma inglés se convirtió en una lengua franca global y se establecieron lazos comerciales y culturales duraderos entre el Reino Unido y sus antiguas colonias. Además, el sistema legal y político británico ha influido en muchas naciones y se ha convertido en un modelo para la gobernanza democrática. Hoy en día, el legado del Imperio Británico se refleja en la Commonwealth, una organización formada por la mayoría de las antiguas colonias británicas que promueve la cooperación y los lazos culturales entre sus miembros. En resumen, el Imperio Británico fue un imperio vasto y poderoso que se extendió por todo el mundo durante varios siglos. Su expansión se basó en la exploración, la conquista y la colonización, y dejó un impacto duradero en los territorios colonizados. Aunque el imperio se desmanteló en el siglo XX debido a las luchas por la independencia y los cambios geopolíticos, su influencia sigue siendo evidente en muchos aspectos de la historia, la cultura y la política global. Conclusión. En conclusión, los resúmenes de los imperios históricos ofrecen una visión fascinante de las civilizaciones y sociedades que surgieron en diferentes momentos y lugares. Cada uno de estos imperios dejó una marca indeleble en la historia mundial, y su legado aún se puede sentir en la actualidad. Desde el Imperio Acadio, que sentó las bases de la antigua Mesopotamia, hasta el Imperio Romano, que estableció los cimientos de la civilización occidental, estos imperios influyeron en la política, la cultura, la religión y el desarrollo de las regiones que gobernaron. El Imperio Antiguo de Egipto, con su impresionante arquitectura y creencias religiosas, dejó un legado duradero en el antiguo Valle del Nilo. El Imperio Persa, conocido por su sistema administrativo y tolerancia religiosa, dominó vastas regiones de Asia Occidental. El Imperio Gupta, con su esplendor artístico y científico, marcó un periodo dorado en la historia de la India. El Imperio Bizantino, con su poderío militar y su papel en la preservación y transmisión de la cultura clásica, fue una continuación del Imperio Romano en Oriente. El Imperio Mongol, liderado por Genghis Khan y sus sucesores, conquistó vastos territorios y estableció uno de los imperios más grandes de la historia, dejando un legado de intercambio cultural y comercio a lo largo de la Ruta de la Seda. Finalmente, el Imperio Otomano, con su influencia política y cultural en Europa, Asia y África, dejó un impacto duradero en la región y su legado se refleja en la historia y la identidad de Turquía. El Imperio Británico, uno de los imperios más extensos y duraderos, tuvo un impacto global significativo. Su expansión y dominio en diferentes continentes dejaron una huella en la historia, la cultura, la política y la economía de los territorios colonizados. Aunque el proceso de descolonización llevó al colapso del imperio, su legado sigue siendo evidente en el idioma inglés, las instituciones legales y políticas, y los lazos culturales entre el Reino Unido y sus antiguas colonias. En conjunto, estos imperios representan diferentes épocas y regiones, pero comparten el rasgo común de haber dejado una marca duradera en la historia de la humanidad. Su estudio nos permite comprender cómo las civilizaciones surgieron, se expandieron y eventualmente cambiaron el curso de la historia. Los imperios representan tanto triunfos como desafíos, y su estudio nos invita a reflexionar sobre los alcances y las implicaciones del poder político y cultural en la formación de las sociedades humanas.